ustedes lo tengan ahí en cuenta. Entonces, nuevamente darles las gracias a todos por su puntualidad. Inicialmente me presento, mi nombre es Luis Quintero López, soy docente de la UNAD, precisamente del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Y en esta ocasión, pues voy a hacerles el CIPAS de primera matrícula, pues obviamente a los estudiantes que están en este periodo de 803. Ahorita, pues muy amablemente Manuel me dijo, digamos que me aclaró un poco por dónde iban, hacia qué tarea estaban desarrollando, entonces es importante saber eso para poder direccionarlos de la mejor forma. Desde esa perspectiva, vamos como les decía, vamos a poder desarrollar un proceso en función de qué es lo que requiere esa tarea de su curso de pensamiento lógico matemáticos en este periodo 803. Entonces es muy importante que nosotros allí podamos tener en cuenta este proceso y que ustedes estén atentos. Cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, por favor me avisan. La idea es que esto lo hagamos interactivo y que ustedes puedan tener claro qué es lo que deben de presentar en su respectiva tarea. Bueno, en ese caso en particular, entonces les voy a compartir acá, déjenme, ya voy a compartir mi pantalla para que ustedes, si pueden ver mi pantalla, por favor me confirman. Sí, profe, sí la puedo ver. Sí, Ok, señor. listo, Sí, dale, profe, sí gracias. Muy vemos. amables. Listo. Entonces, en este caso en particular, nosotros vamos a mirar en este CIPAS pues no es un CIPAS de curso como tal, sino un CIPAS de primera matrícula, pero donde ustedes están viendo en esa primera unidad son lo que es los métodos para probar validez de argumentos. Esos métodos para poder validar, para probar validez de argumentos, pues son importantes dentro del proceso como tal que ustedes están adelantando para, dentro del curso para mirar toda esa parte de la lógica, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener nosotros en cuenta dentro de ese proceso? Que nosotros tenemos unos parámetros a los cuales no nos debemos salir de esos parámetros como tal. Parámetros que tenemos que conocer y que tenemos que establecer para poder tener claridad en cómo vamos a armar nosotros digamos que cada uno de esas expresiones que nosotros estamos desarrollando. Entonces, bajo ese panorama, nosotros tenemos, por este lado, tenemos lo que es la negación, ¿cierto? La negación yo la puedo generar a partir de estos tres símbolos. No sé si se alcanzan a ver ahí, regálame un segundo. A través de estos tres símbolos, ¿sí? Nosotros podemos ver la negación. Esa negación, pues, puede ser una rayita, como una L invertida, ¿sí? O con un signo como de infinito a la mitad, o simplemente con una rayita nosotros podemos, digamos que, generar particularmente lo que es una negación. ¿La negación a qué? A las proposiciones que nosotros estamos estableciendo. Recuerden que toda proposición básicamente tiene un argumento muy importante, es que si esta puede ser verdadera o puede ser falsa. No puedo encontrar una más o menos ni nada de eso, o es verdadera o es falsa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a intentar demostrar a partir de las operaciones y procesos que estamos adelantando. En ese caso particular, una de los tipos o de las proposiciones que nosotros más utilizamos es la que se conoce como la conjunción. La conjunción es ese simbolito como esa U invertida, ¿cierto? Que particularmente nosotros comúnmente la llamamos I, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la conjunción, ¿cierto? P, I, Q, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo allí el proceso de poder combinar esas proposiciones P y Q a partir de esa conjunción. Así como hay una conjunción, hay una disyunción, y ahí la disyunción sí es como una V. Y esa V lo que nos va, coloquialmente nosotros la nombramos como O. O sea, es o una proposición o es la otra, no son ambas como pasa
en la conjunción como tal. Pero también encontramos el condicional. El condicional es esa flechita mirando hacia la derecha y se lee como si P, entonces Q, ¿sí? O si entonces, o entonces. Digamos que es una forma de cómo denotarlo para que nosotros podamos explicarlo y generarlo de una mejor manera. Pero también podemos encontrar el bicondicional, que es ese proceso, pues obviamente que, como su nombre lo indica, va a direccionar hacia los dos factores en los cuales nosotros estamos desarrollando el respectivo proceso. Y se lee particularmente sí y solo sí, ¿sí? O sí, solo sí, ¿sí? Si solo sí P, entonces Q, ¿sí? Regularmente es la expresión que se utiliza para evidenciar un condicional. Esta simbología es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, pero también tener en cuenta qué tipo, eh, qué tipo de conexión es la que ustedes están utilizando en cada uno de sus argumentos a la hora de hacer una proposición. Entonces, en este caso particular, los conectores lógicos, como regularmente se les llama, que es lo que les mostraba ahorita, la conjunción, la disyunción, la implicación o el condicional o el doble implicación o el doble condicional, como se le llama, ¿cierto? Se pueden ver de dos maneras. En este caso, nosotros siempre vamos a tener una proposición P y luego una proposición Q. Entonces, en la conjunción, si P y Q, ¿cierto? Recuerden que la conjunción es la I, ¿cierto? Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, pues mi comportamiento o mi conector lógico va a ser verdadero. En ese caso en particular, solamente va a ser verdadera la conjunción cuando ambas son verdaderas. De resto, todas las combinaciones posteriores van a ser falsas. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque si no tienen en cuenta estos parámetros, se les va a dificultar un poco para poder entender cómo van a armar las tablas de verdad y cómo van a ustedes a poder establecer esas operaciones lógicas como tal. Perdón, disculpen un segundo. Ah, qué pena. Queda con ustedes, que estoy pasando por una gripa aquí que no quiere alejarse de mí. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, por otro lado tenemos lo que es la disyunción. La disyunción es otro de los conectores lógicos, pero en este caso, al nosotros construir las operaciones de la disyunción, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ella solamente va a ser falsa, ¿cierto? Cuando ambas expresiones son falsas. Miren que en la conjunción ambas expresiones son verdaderas y ahí era cuando era verdadera. Acá cuando ambas son falsas es que esta va a ser falsa. De resto, todas las combinaciones posteriores van a ser verdaderas. Es como lo contrario de la conjunción y disyunción, son como contrarias una a otra, pero tienen que tener mucho cuidado para que no se vayan a confundir o no las vayan a confundir como tal. En el condicional, importante tener en cuenta, aquí tienen que tener mucho cuidado porque en el condicional, particularmente, es la única de estas expresiones que solamente va a ser falsa cuando su antecedente, o sea, P, y su consecuente, o sea, Q, ¿cierto? La primera es verdadera y la segunda es falsa. O sea, cuando mi antecedente, ¿cierto? Que en este caso es P y mi consecuente es Q, es la única forma que esto sea falso. Miren que ni siquiera cuando ambas son falsas esto es falso. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque de eso va a depender mucho que ustedes puedan construir adecuadamente estos conectores. Y el doble del doble implicación o el bicondicional, en este caso, simplemente van a ser verdaderas cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. ¿Sí? Importante allí tener ese dato como tal para que ustedes puedan tenerlo ahí muy en cuenta.
Entonces, si nosotros tenemos claro el comportamiento de esos conectores lógicos, eso nos va a ayudar particularmente a poder entender cómo yo voy a desarrollar las operaciones que necesito a la hora de poder generar conectores lógicos dentro de esas proposiciones. Bueno, vamos a... Yo por eso les decía, voy a intentar hacer esto un poco más práctico porque creo que ya un poco la teoría ustedes la conocen, sin embargo estaba haciendo como un pequeño repaso para que ustedes pudieran tener en cuenta allí esa parte. Entonces, básicamente en su primer ejercicio ustedes tienen, digamos que tienen tres preposiciones simples. En este caso, o en mi caso particular, yo tengo P, Q y R, ¿cierto? Me dice, la minoría legal en Colombia es un motor significativo de la deforestación. Q me dice, la minería legal contribuyó a la destrucción de 121.000 hectáreas de bosque desde el 2001 al 2018. Las concesiones mineras contribuyen al 60% de la deforestación de bosques colombianos. Obviamente estas son proposiciones simples, de igual manera son proposiciones que no simplemente son proposiciones como tal, puedan que tengan un grado de verdad o no, ya eso va a depender de la situación como tal. Entonces, ustedes, quién me dice qué es lo que tienen que hacer ustedes con esas proposiciones como tal? ¿Cierto? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué deben hacer con esas proposiciones? Profe, En su primer convertirlo en un ejercicio de lenguaje la tarea. simbólico. Ok, vamos a convertirla en lenguaje simbólico, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Si ustedes se dan cuenta, voy a hacerlo acá con otro color para que se vea un poco más. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros estamos cambiando son las expresiones a ese lenguaje simbólico como tal, ¿cierto? O sea, nosotros lo que vamos a cambiar es que la minería legal en Colombia es el motor significativo de la deforestación por P. ¿Cierto? Y que Q, la minería, la estoy cambiando por una Q. O sea, en vez de escribir todo eso, simplemente digo que eso es equivalente a P, o es equivalente a Q, o es equivalente a R, S, T, o la nomenclatura que yo haya estipulado para ese proceso. Entonces, yo tengo que generar un lenguaje simbólico para ese proceso. Ese lenguaje simbólico lo voy a hacer a partir de los conectores lógicos que ya veíamos con anterioridad y que con ello, pues obviamente, nosotros vamos a desarrollarlo de la siguiente manera, ¿cierto? Yo voy a establecer estos dos tipos de lenguaje simbólico, ¿cierto? Me dan estas dos expresiones como tal, ¿sí? Entonces, esas dos expresiones como tal, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me está diciendo? Que si P y Q, ¿cierto? Entonces me va a dar este resultado. O que si no P, entonces no Q y no R, ¿cierto? Me va a dar otro resultado. Entonces, yo lo voy a tomar de estas dos formas y a partir de estas dos formas lo voy a construir. Construyo mi lenguaje simbólico y a partir de ese lenguaje simbólico, pues construyo de igual manera mi tabla de verdad. Entonces, inicialmente, ¿qué hago yo? Lo que hago es que como me están dando, yo ya tengo mis proposiciones y me dan el lenguaje simbólico, ¿cierto? En este caso, esta primera expresión. Lo que me piden es construir, o sea, que yo redacte como redacte el texto según lo que se me está presentando. Entonces, ¿qué digo yo? Sí, la minería legal en Colombia. ¿Qué viene representando la minería legal en Colombia? Es un motor significativo de la reforestación. Ah, eso está representado por P. Entonces yo lo que hacía ahorita aquí era simplificar, pero acá lo voy a, digamos que en un lenguaje, ¿cierto? En el cual yo lo voy a estipular a partir de lo que es el lenguaje natural como tal, no el lenguaje simbólico, sino el lenguaje natural. En otras palabras, yo lo que voy es escribir todo el texto a partir del lenguaje simbólico que me están entregando. Entonces, si yo hago P y Q, entonces, miren que
Yo les decía ahorita, el condicional o la implicación siempre comienza con sí, después viene la impresión, miren que aquí está el y, ¿cierto? Está uniendo ¿qué? Las dos proposiciones de P y Q. Entonces, ¿cierto? Ya vendría siendo el condicional y R, pues obviamente las concesiones colombianas, el 60% de la deforestación del bosque es Colombia, ¿cierto? Esto no es complicado de poder hacer, sino que uno tiene que tener un poco de cuidado a la hora de poder desarrollarlo. Si yo voy a hacerlo con la otra expresión, en su caso nada más le entregan una sola, si mal no estoy, entonces en este caso es lo mismo. Si la minería es legal en Colombia, pero como me la están negando, yo tengo que colocar la expresión que me esté negando. No es un motor significativo de la deforestación. Miren que aquí la expresión ya me la cambian un poco. Me dicen, entonces, ¿cierto? No Q, ¿cierto? Yo después del no, toda la expresión Q, no contribuyó a la ta, 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 ta. Y miren que acá la expresión también la cambian, ¿cierto? Las concesiones. En otras palabras, yo lo que voy es a seguir lo que allí me están diciendo. Simplemente lo que voy a agregar es que acá la están negando. Pero obviamente yo tengo que señalar dónde están esos conectores lógicos que me están desarrollando dentro de la respectiva tarea. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro hasta ahí. Ok, gracias. Entonces, en ese caso en particular, luego de ello, ¿cierto? Nosotros lo que pasamos es a construir esto en las tablas de verdad. Pero para construir las tablas de verdad, digamos que lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Cómo sabemos nosotros cómo construimos esa tabla de verdad? Porque tenemos que tener en cuenta las proposiciones que nos están entregando. Ya depende si nos entregan 2, 3, 4, 5, no sé. Ya eso va a depender del proceso que se esté realizando. De eso va a depender, obviamente, la cantidad va a depender de la cantidad de proposiciones que yo tenga. Si yo tengo 3 proposiciones, como lo tenía en el ejercicio anterior, quiere decir que yo voy a tomar una regla de 2 a la n. Quiere decir eso, que yo voy a elevar a ese 2 a la 3, que sería el número de proposiciones que yo tengo. Eso me va a dar a mí un resultado de 8. Entonces, si eso me da 8, ¿qué quiere decir eso? Que, que particularmente nosotros vamos a tener que desarrollar, ¿cierto? Una tabla, ¿cierto? Con 8 filas. Eso es lo que me está dando a entender. Hay unas filas, hay unas columnas. Entonces, cómo sé yo? ¿Cómo sé yo, obviamente, cómo construyo esa tabla? Pues también me lo da precisamente ese número de proposiciones y ya les digo eh, cómo se realiza eso. Ustedes disculpen, pero bueno. A ver, tenemos una tabla de 2 por 3, ¿cierto? No es 2 por 3, sino 2 a la 3, perdón. Serían 8. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener 8 columnas, 8 filas, ¿cierto? ¿Cómo voy a colocar mis proposiciones? Las voy a colocar, siempre las que se utilizan son P, Q, R, S, T, U, en algunos casos. Pero siempre se organizan, por decirlo, de la P hacia adelante en orden alfabético. Inicialmente se van a construir, perdón, se van a colocar las proposiciones que estén, digámoslo así, individuales. Luego nosotros vamos a colocar las expresiones que estén dentro de un paréntesis, como en este caso de P y Q. Si ya no tengo más nada, sino la expresión total, al final se construye la expresión simbólica resultante de ese proceso.
En otras palabras, en la tabla de verdad lo que hago yo es tratar de desagregar ese lenguaje simbólico total que ahí se presenta. ¿Cómo voy a construir yo esta tabla? Básicamente, si usted tiene 8 variables, ¿qué le está diciendo? Que las primeras 4 regularmente son verdaderas y que las otras 4 son falsas. En la primera columna que usted tiene, ¿cierto? 4 verdaderas, 4 falsas. En la siguiente columna, ¿ustedes qué van a colocar? Van a colocar la mitad de la anterior. Entonces, si aquí la mitad, la primera columna era 4, la mitad son 2. Entonces, las otras 2 son 2 verdaderas, ¿cierto? La mitad de las primeras 4. Y voy a tener 2 falsas, ¿sí? 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y así sucesivamente en la tabla, ¿cierto? Ahora bien, como es la mitad de la anterior, en la tercera columna se hace lo mismo. Pero entonces aquí la mitad de 2, ¿cierto? Sería 1. Entonces sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y así sucesivamente hasta completar, obviamente, toda mi expresión. De una vez que yo ya tenga las proposiciones simples organizadas con sus valores de verdad establecidos, entonces ahí sí comienzo yo a desarrollar las operaciones como tal. Sí, ya eso va a depender de lo que se tenga. Entonces esto era lo que les decía. Si esto es 2 a la 3 son las 4 primeras verdaderas, las 4 primeras falsas. Y como acá son 4, ¿cierto? Miren que acá son 2 y acá simplemente es una sola. Entonces, la mitad de 4 son 2, la mitad de 2 es 1, y así sucesivamente. Si ustedes tuvieran 4 proposiciones simples, entonces sería 2 a la 4, sería 16. Entonces, 16 tendría que tener 16 filas como tal. Entonces, lo mismo, serían 8 primeros verdaderas, 8 primeros falsas, después 4, después 2, después 1. Así, obviamente, con cada una de las proposiciones simples que tengo. Eso tienen que tener mucho cuidado porque si ustedes se equivocan allí, obviamente eso no les va a configurar de manera clara en lo que ustedes están haciendo de ahí en adelante. Como les decía, ya de en adelante lo que nosotros vamos a hacer es la operación. Como ya tenemos las proposiciones simples, vamos a hacer esto que está dentro de paréntesis. P y Q. Ahí era donde las operaciones de los conectores lógicos nosotros tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Sí? En ese caso particular, al tenerlos en cuenta, nosotros vamos a poder mirar, ¿cierto? Si aquí me están dando una conjunción, ¿qué me dice la conjunción? Solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Ok. Entonces, como yo tengo acá mi proceso, ¿cierto? ¿Cuáles de estas son ambas verdaderas? P y Q. Bueno, déjenme y borro acá para que no se vayan a confundir. Entonces, en este caso, P y Q son verdaderas, ¿cierto? De resto, no hay más valores. Bueno, estas dos también son verdaderas, las dos primeras, ¿sí? Y ya en adelante no tengo más valores repetidos. Por eso las dos primeras son verdaderas, ¿sí? Y el resto es falso. Porque si yo ya sé que solamente me va a dar verdadero cuando ambas proposiciones simples son verdaderas o el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, entonces de ahí para adelante solamente estas dos me van a dar verdaderas. De ahí en adelante todo va a ser falso. Entonces, una vez que yo ya tenga esta expresión, entonces ahora tengo que hacer la expresión completa. Para la expresión completa tengo un condicional. ¿Qué me dice el condicional? Y aquí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado. Miren que el condicional les dice, solamente va a ser falsa cuando uno es verdadera, perdón, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es cuando la expresión va a ser falsa. Entonces,
Aquí en este caso particular me dicen, ¿qué voy a tomar o qué columnas tomo? Voy a tomar esta columna, ¿cierto? Que yo ya la tengo, que es este pedacito de aquí, que sería mi antecedente, ¿cierto? Y esta R sería mi consecuente. Tienen que tener mucho cuidado porque no lo pueden tomar en la tabla o no pueden hacer la operación como R, o sea, lo que me tengo de R y lo que tengo de la operación de P y Q, porque estarían cometiendo un error. Siempre tienen que tomarlo como está en la expresión. Por eso les coloco acá, este es mi antecedente, ¿cierto? Este es mi consecuente. Entonces, si yo lo tomo de esa manera, ¿qué me va a dar? Y me está diciendo que la primera es verdad, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ok. Entonces, si mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso, esa regla me la está cumpliendo esta expresión de acá. ¿Cierto? De ahí en adelante, más ninguno me está cumpliendo con esa expresión. Pero si yo lo tomo de manera invertida, o sea, de como está en la tabla de R, ser verdadero o falso, yo diría que sería esta expresión de acá y eso sería un error. Entonces tienen que tener mucho cuidado de saber identificar su antecedente y su consecuencia dentro de esas operaciones de las tablas de verdad. Aquí en este caso solamente esta fila va a ser falsa y el resto va a ser verdadero porque no necesito si siquiera hacer más operaciones allí porque ya no tengo más expresiones que sean. La primera verdadera y la segunda falsa. ¿Listo? ¿Sí quedó claro allí cómo se hace esa parte o tienen alguna inquietud? Con confianza, si Está tienen claro, alguna profe. pregunta o tienen alguna inquietud, bien pueden. Díganme. Dime, ¿no? ¿Todo está claro? Bien. Sí, profe, todo está Bueno, claro. perfecto. Entonces sigamos adelante. ¿Me escucha? Sí, señor, cuénteme. Quería solo para confirmar algo como tal, caso en que haya un negativo, primero el orden sería el negativo y ahí sí lo del paréntesis, ¿cierto? Ok, si de pronto yo lo voy a hacer algo que, regálame un segundo. Voy a hacer algo acá como para solventar la duda aquí del compañero. Digamos que en algún caso particular usted le da, no sé, la negación de Q. Entonces, usted tiene que después de las proposiciones simples colocar la negación, ¿cierto? Y después sí los paréntesis. Entonces, la negación de Q como tal tendría que hacer. La negación de Q es simplemente todo lo contrario a Q. Entonces, en este caso sería, eh, por poner un ejemplo, sería falso, falso, este es verdadero, este es verdadera, este sería falsa, ¿cierto? Este sería falso. Y estos dos serían verdaderos. Entonces, si yo tengo la negación de Q, ¿sí? Dentro de este parámetro, lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta es tomar según la operación final que está generando. Digámoslo acá, yo tuviera aquí la negación de Q. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que hacer esta expresión primero. Pero acá yo no tomaría Q, sino la negación de Q. O sea, tomaría P, la columna de P y la columna de la negación de Q para hacer esta conjunción. ¿Sí me hago entender? Y con esa expresión ya, entonces sí hago luego toda la operación completa. No sé si le solventé la duda ahí a Edinael. Sí, señor, así es, gracias. Ok, listo, dale, perfecto. Entonces ya de ahí en adelante, pues es simplemente ustedes decir si esto es una contingencia, si esto es una tautología o eso es una contradicción. Lo más común de todo esto es que sean contingencias porque siempre van a haber los valores resultantes de la tabla de verdad, siempre es una combinación verdadero o falso como tal.
pero hay algunos que se pueden dar, puede ser una contradicción o puede que todos sean falsos, que todos sean verdaderos y ahí depende de la operación simbólica que nosotros estemos generando. ¿Listo? Bueno. Bueno, miren que en este caso particular, como para también soportarles un poco ahí la duda que tenía ahorita el compañero, yo tengo igual las mismas expresiones porque yo tengo PQR. Entonces tengo que hacer no solamente PQR, sino que tengo que hacer la negación de PQR, ¿cierto? Adicionalmente a eso tengo que hacer la operación de P entonces Q. Ya saben que en P entonces Q, ¿cierto? ¿Cómo me voy a dar P entonces Q? Porque ya recuerden que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿cierto? Recuerden que están aquí. Estamos acá en esta operación, ¿cierto? Yo voy a tomar la negación de P, que sería P sería mi antecedente, Q sería mi consecuente, ¿cierto? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es cuando la expresión es falsa. ¿Cierto? Tengo estas dos acá. El resto, obviamente, la expresión va a ser verdadera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta dentro de esos procesos. Dime, Manuel, cuéntame. Profe, no sé si de pronto sea yo le escucho bien, pero no le puedo ver la pantalla. Ajá, Pues que yo la Eh, también pantalla escucho estaba perfecto, pero la pausada. pantalla está pegada. Está pegada. Vamos a mirar. Mirar qué puede estar sucediendo. Ok, confirman porfa si ahí pueden ver mi pantalla. Aún no le puedo ver. No se ve. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Todos pueden ver ahí la pantalla? No se ve. No, No se profe. ve. Se ve nada. ¿Qué puede estar pasando? Espérense un segundo, a ver. No, ahorita sí porque quité la presentación. Déjenme ir y ya quiero ver qué puede estar pasando porque aparentemente todo está bien, pero no sé por qué ustedes no pueden ver. Eh, Todavía está en negro, está en blanco, ¿cómo está? Está en blanco. Aparece en blanco Está en en todo lado. blanco. Está en blanco. Bueno, bueno, ya pasamos de negro a blanco, vamos mejorando. Eh, a ver qué puede estar sucediendo. Bueno, confírmeme a ver si ahora. No, señor. Aunque Igual, bueno, yo le he entendido todo lo que ha estado explicando porque, bueno, hice obviamente los ejercicios. No sé si de pronto mis compañeros tal vez han podido entender lo que a usted estaba explicando. Sí, sí, o sea, igual yo no les estoy hablando nada raro acá. Lo que sucede es que de pronto es un problema de conexión, muy posiblemente mío. Eh, el cuento es porque ustedes no logran ver mi pantalla, pero déjenme y hago aquí maromas a ver qué puedo lograr yo con.
Vamos a ver. Ok, nuevamente, porfa, miren para ver si ya salió o no salió. No está. ¿Y está en qué color ahora? ¿El morado, negro, violeta? Parece como si no estuviera compartiendo la pantalla. Exacto, parece que como, o sea, muestra como si la estuviese compartiendo porque abre el icono, pero no hay nada. Déjenme para ver si hago algo. Es que no sé por qué. Supuestamente tiene conexión y todo el cuento, pero no sé por qué no la pueden ver realmente. Déjenme hago algo acá. Intentar hacer algo, porque no me gusta hacerlo, pero déjenme miro para ver si me puedo conectar por el teléfono para ver si por acá me da una mejor conexión. Dame un segundo, a ver. Esperen un momento. Esperen un momento, por favor. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y vamos bien. Eh, Vamos a ver si me pueden escuchar ahí. ¿Sí me pueden escuchar y están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe, ahora sí. Sí, Sí, profesor. ahora. Ok. Sí se ve. Bueno, no lo quería hacer así porque es muy tedioso de esta forma, lo que pasa es que si lo hago así, siempre me va a generar un retorno. Para eso. A ver, a ver, a ver. En un segundo. Bueno,
En este caso particular, me confirman por favor si me escuchan bien y están viendo la pantalla. Sí, Sí, profe. señor. Sí. Bueno, como les venía diciendo ahorita, importante que ustedes tengan en cuenta el proceso que ustedes están desarrollando. Ya saben que obviamente tienen que generar las columnas de la parte negativa y luego obviamente hacer las operaciones según lo indique o según sea lo necesario dentro del proceso que yo esté generando allí. En ese caso particular, ¿cierto? Eh, Cuando yo ya tengo mi operación en mi tabla de verdad, ¿cierto? Yo tengo mi operación como tal. En esa operación particularmente, pues yo ya tengo que colocar básicamente la operación completa, ¿cierto? Y esa operación completa me va a dar a mí un resultado. Como les decía hace un momento, el resultado por lo general siempre es que sean condiciones verdaderas y falsas. Hay una combinación entre ellas, entre verdaderas y falsas. Entonces, regularmente se dice que esto es una contingencia. Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta allí dentro de lo que se está desarrollando. Entonces, básicamente, esto es lo que ustedes deben de generar a la hora de poder desarrollar su ejercicio número 1. Digamos que ustedes generan su tabla manual a partir de la expresión simbólica que tengan y luego utilizan el simulador, ¿cierto? No sé si les entregaron de pronto algún link de algún simulador en específico o cualquier simulador de tablas de verdad les puede servir, ¿cierto? En ese caso en específico, entonces ya ahí nosotros nos direccionamos a lo que es, si ya terminamos ese ejercicio número 1, pasamos al ejercicio número 2, ¿cierto? En el ejercicio número 2, básicamente nos dan, digamos que vamos a hacer como parte de lo contrario al ejercicio 1. En el ejercicio 1 nos daban los argumentos y nos daban expresiones simbólicas y nosotros lo construíamos, digamos que nosotros construíamos como tal las tablas y demás. Acá nosotros vamos a tener un argumento, de ese argumento necesitamos generar nuestra tabla de verdad y a partir de ello pues poder nosotros establecer de manera clara qué es lo que necesitamos dentro de este proceso. En otras palabras, poder construir a partir de esto nuestra expresión simbólica. Bueno, le dice la Nuit Utolier, o lo que se conoce como la Noche Estrellada, es una de las obras más famosas del mundo. Sí, solo sí, ha sido apreciada durante décadas por sus formas sinuosas con azules profundos. La obra fue pintada en 1889. Se trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde la habitación. Entonces, Van Gogh estaba en un sanatorio mental donde pasó los últimos años de su vida. Entonces, bajo esa particularidad, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos que inicialmente acá es identificar nuestros conectores lógicos. Entonces, allí, si nosotros vemos, tenemos sí, solo sí, tenemos el sí, entonces, tenemos sí, ¿cierto? Son los conectores lógicos que nosotros tenemos que entrar a identificar a partir del, del proceso que estamos haciendo. Pero fuera de los conectores también tenemos que identificar nuestras proposiciones como tal. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Ahí en esta parte, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en esa parte como tal, a ver si yo puedo. Miren que con colores, ¿cierto? Me van indicando particularmente en amarillo, en verde, en, en gris y como en violeta, me van identificando la cantidad de
de elementos como tal que yo, obviamente, perdón, de proposiciones que yo tengo. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco proposiciones como tal. Y tengo tres conectores lógicos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer a partir de ese argumento? Pues construir mi expresión simbólica. Entonces, una de las formas de cómo hacerlo es muy importante. Obviamente, al término perdón, al comienzo de cada conector lógico, obviamente, antes de eso hay una proposición, ¿cierto? Después de terminado un punto, por lo general, hay una proposición, pero el punto es un conector, es algo que a mí me va a conectar particularmente lo que se está desarrollando como tal. ¿Sí, Cristian? Dime. Profe, no hay cuatro. Yo veo cuatro conectores. No, son tres. Recuerden que el sí entonces es uno solo. Es que sí, la expresión y entonces, ¿sí? Es un condicional. Lo que pasa es que en el condicional la expresión comienza. Si uno tiene la expresión, entonces está. Pero regularmente uno siempre lo ve como entonces. Pero regularmente ya comienza con un sí. Por eso ustedes ven ahí que en blanco está, pareciera que fueran cuatro, pero el sí no hace parte de ningún conector lógico. ¿Correcto? Bueno, entonces en ese caso, lo que nosotros hacemos es poder generar nuestra expresión simbólica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, obviamente, es primero sacar nuestras proposiciones, ¿cierto? Una vez que saquemos nuestras proposiciones, entonces sacamos nuestros conectores lógicos. La tarea tiene que hacerlo exactamente igual. Estipulan cuáles son a partir del argumento las proposiciones y luego las proposiciones establecen los conectores lógicos que tienen y de ahí sí eh, generan como tal lo que están necesitando. ¿Cierto? Entonces yo voy a tener a P, ¿sí? Voy a tener a Q, voy a tener a R, voy a tener a S, voy a tener a T. ¿Cierto? Son la cantidad de proposiciones simples que yo obviamente puedo tener bajo este proceso. Una vez que yo tenga ya estipuladas esas proposiciones simples, entonces voy a desarrollar nuevamente voy a desarrollar la expresión simbólica. Bueno, voy a determinar los conectores lógicos y con eso, pues obviamente voy a comenzar a construir lo adicional, sino que esto está un poco lento. Espérame un segundo, muchachos, porque esto está sumamente lento. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que están son los conectores lógicos. Lo único que tienen ustedes es que, obviamente, identificarlos a partir de expresiones simbólicas. ¿Cierto? El sí solo sí, el entonces y el y. Y con eso, pues, obviamente, hacer su expresión simbólica. Entonces, la expresión simbólica para ese argumento es la siguiente. Che, qué pena. Esa sería la expresión simbólica de ese argumento como tal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan por ahí muy en cuenta.
Entonces, ahí tenemos el sí, solo sí, tenemos el sí entonces y tenemos el y. ¿Qué me está diciendo? Si la expresión P, que representa la nota estrellada, es una de las obras más famosas del mundo, sí, solo sí, ¿cierto? Miren que ahí está el bicondicional en la parte inferior. Si seguimos a la parte de Q, si seguimos a la parte de Q, entonces, en ese caso particular, el teléfono me salen muchas vainas a mí, porque... Entonces, y, miren, ¿de dónde y si solo sí ha sido presentado durante... Cuando ustedes, no sé si en su tarea lo tengan, pero cuando ustedes tengan un punto para poder continuar o poder unir la argumentación, esa argumentación se une con un y siempre después de un punto, ¿cierto? Por ejemplo, ahí están profundos, punto. Ahí va el i, ese es el i que de la otra expresión. Y después les dice, si la obra fue pintada en 1889, 1889, eso es R. Y trata de ¿cierto? Entonces ya va otra expresión. Hay que tener mucho cuidado ahí con eso, porque a veces se come uno de eso y cogiéndose un conector lógico le cambia a uno toda la tabla de verdad. Entonces hay que, por favor, tener mucho cuidado ahí con eso. Y en ese caso particular, pues obviamente ya uno lo que baja al simulador y pues con el simulador pues puede obviamente ya generar, simplemente se copia la expresión y se genera como tal acá particularmente. Eh, darle, darle un segundo a ver si me deja compartir otra vez del PC porque es mucho mejor que del celular. El celular es muy lento. ¿Me pueden confirmar si no, no está compartido? ¿Me confirman si ahora sí pueden ver acá desde el PC? No, señor, no se No ve. sé. Sara, vale. El celular va a ser muy complicado. No sé por qué no me está mostrando. Vamos a hacerlo de otra manera, a ver. Problema, hombre. Bueno, seguro hacerlo de aquí otra vez. Seguro hacerlo desde el teléfono porque desde otro lado no me va a dejar hacerlo, por lo que veo. Bueno, déjeme para ver si... eh, listo.
Bueno, bueno, señorita, hasta ahí hay alguna pregunta. Estamos ahí en el ejercicio número 2, ese sería el término del ejercicio número 2. Bueno, ahí en ese caso, pues obviamente, como les decía hace un rato, lo que debemos hacer es simplemente, pues en el simulador, en el link que ustedes les hayan entregado, simplemente colocar, obviamente, ahí la estructura de esos, de copiar, pues la estructura de la expresión simbólica que obtuvieron y con ello, pues obviamente que el simulador les genere la tabla de verdad. Para el primer ejercicio también usa el simulador como para corroborar si lo que hicieron estaba correcto. Entonces, de ahí en adelante, pues, poder generarlo particularmente. Bueno, en su tercer ejercicio ya van a mirar algo de lo que se conoce como leyes de inferencia. Las leyes de inferencia simplemente son leyes que se establecen para poder simplificar esas tablas o esos argumentos de verdad o falsedad que nosotros hacemos a partir de esas tablas. Entonces, estas leyes de inferencia, a partir de unas premisas o unos antecedentes y unos consecuentes, nos ayudan a dar una respuesta mucho más rápida a los diferentes argumentos que nosotros estemos estipulando. Y no tenemos que hacer la necesidad de hacer toda la tabla, de esperar a ver qué tipo de respuesta me va a generar la tabla, sino que con esas leyes de inferencia yo me puedo adelantar al proceso y con eso dar una respuesta certera a lo que se puede estar presentando. Esas leyes de inferencia pueden ser muy variadas. Va a depender mucho de, digamos que de la situación que se les puede estar presentando. En pantalla, ustedes pueden ver algunas de esas leyes, porque realmente existen muchísimas. Entonces, les muestro acá otras para que ustedes, a partir de lo que estudien, a partir de lo que ustedes repasen de esas leyes de inferencia, puedan identificar claramente esos valores como tal que se pueden estar estipulando dentro de ese proceso. ¿Sí? En, sí. Bueno, aquí en este caso existen algunas de esas leyes, como les digo, pueden ser muy variadas. Les doy como un tip para que ustedes puedan identificar. Básicamente las leyes de inferencia están establecidas, pero no se dan siempre ni bajo la misma nomenclatura ni bajo el mismo orden exacto como yo se los estoy mostrando. Ellas pueden a veces cambiar un poco dependiendo de lo que yo pueda estipular, lo que yo pueda hacer. Entonces, desde esa particularidad, ¿cierto? Las leyes de inferencia, pero quería hacer el teléfono muy lento. Las leyes de inferencia pues se van generando. Tenemos por las más utilizadas, por ejemplo, el modus ponendo ponens, que es básicamente afirmar la proposición bajo un condicional. Me dice que P entonces Q, ¿sí? Es la primera que está, sino que no sé por qué no quiere mostrarla, no debe ser, pero bueno. Me dice que si P entonces Q y la respuesta me está direccionando a P, quiere decir que
conclusión, el resultado es lo que Q me propone, ¿cierto? El otro punto es el modus tollendo tollens. Si a el anterior era que todo era cierto y la respuesta me estaba dando hacia Q, acá es lo contrario. Si la respuesta me está direccionando a negar Q en el modus tollendo tollens, sino que, como les digo, no sé por qué esta vaina me está mostrando eso así. El modus tollendo tollens, pues simplemente es negar lo negado. Es básicamente así. Entonces, si la proposición de P, que es el antecedente, niega lo de Q, ¿cierto? O sea, P, entonces Q, ¿sí? Pero la respuesta es la negación de Q, quiere decir que obviamente yo voy a tener también la negación de P. Es una forma de cómo establecerlo. También podemos tener modus ponendo pones, que es usado cuando se niega una de las proposiciones bajo una disjunción. También tenemos otra muy utilizada que es la simplificación. Lo que es el modus tollendo tollens y la simplificación son muy usadas. Entonces, en ese caso particular, tienen que tenerlas ustedes. Lo que ustedes tienen es que a partir de las premisas que les entreguen, mirar a ver a cuál de estas reglas, tenerlas, no sé, en un hojita, en el cuaderno, donde ustedes quieran, y mirar a ver cuál de ellas se asemeja más a lo que ustedes están desarrollando, para ver si esa es la regla que a ustedes les sirve dentro del proceso. Entonces también tenemos la ley de asunción, que es cuando unimos SP y SQ. También tenemos las reglas de diferencias especiales, se le llaman así, cuando tenemos una doble negación o cuando tenemos algo que se llama silogismo hipotético. Ese silogismo hipotético es básicamente, les dice que usando una afirmación, una cadena de premisas, bajo un condicional, donde P es el antecedente y Q el consecuente, pero la segunda premisa me dice que Q tiende a R, la respuesta va a ser como la diagonal que se forma entre ellas, o sea, la respuesta va a ser de P a R. Entonces ahí nosotros vamos a estar desarrollando un silogismo hipotético. Es otra de las reglas de inferencia que nosotros podamos encontrar. Ya ahí por ahí hay una que se llama dilema constructivo o simplificación disyuntiva. Es otra digamos que de las reglas de inferencia que nosotros podemos encontrar dentro de este proceso. Como les digo, las reglas de inferencia pueden ser muy variadas, ya va a depender de lo que nosotros nos entreguen. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio parecido a lo que ustedes puedan tener. No exactamente igual, obviamente, pero que les pueda servir de base para hacer lo que les haga falta de la tarea. Entonces, se nos pide identificar las leyes de inferencia y las premisas utilizadas en cada uno de cada uno de los pasos para la demostración del argumento. Entonces, me dice P entonces Q y P entonces Q. Entonces, en ese caso particular, ¿cierto? Yo tengo que identificar mis premisas. Las premisas van a estar dadas, ¿cierto? Bajo los siguientes pasos que ustedes van a ver a continuación ahí en pantalla. Lo primero de esos pasos, ¿qué es? Identificación de las premisas en el lenguaje que está, identificación en la construcción de las leyes. Entonces, ustedes les dan una tablita y en esa tablita la primera premisa es lo que ustedes encuentran ahí primero entre paréntesis. La segunda premisa sería la P que está sola y ya la conclusión sería pues lo que está ya al final, por decirlo de alguna manera. Entonces, si me dice que P entonces Q y que si P, la segunda premisa es P, entonces yo puedo concluir que Q. ¿A qué ley de inferencia me puedo estar refiriendo en ese caso en específico? Hay una ley que se llama modus ponendo ponens. Si yo busco esa ley, se me voy a dar cuenta que se parece mucho a lo que yo
lo que me están generando a partir de ese lenguaje simbólico. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros no entremos a adivinar, sino que realmente miremos cuál de esas leyes realmente se ajusta a lo que nosotros estamos trabajando. Eso es muy importante para que nosotros podamos desarrollar de manera adecuada lo que necesitamos dentro de ese proceso. Entonces, en ese caso en particular, si yo busco la ley, no que acá está vaina. Déjame ver si sale, ok. Ah. Entonces, en ese caso particular, qué pena ahí con ustedes intentando que esto se vea de la mejor forma. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, pero no le salen, pero bueno, ahí vamos. Bueno, como les decía, lo importante de todo este proceso es que nosotros podamos establecer esas leyes acorde a lo que nosotros necesitamos como tal. ¿Listo? El ejercicio 4 es parecido al ejercicio 3, ¿cierto? Pero lo que cambia es que acá usted tiene que entrar a construir las premisas y tiene que construir, mirar a ver con esas premisas qué ley se puede estar cumpliendo o viceversa. Entonces, en ese caso particular, yo tengo unas premisas que son P1, P2, P3, P4, P5, dependiendo pues, a lo que me dice. Me dicen en el cuadro, si yo utilizo P1 y P2, ¿cierto? P1 y P2, y yo estoy en la fila P4, ¿cierto? Quiere decir que P4 es mi respuesta. Por tanto, si en caso tal que P4 sea mi respuesta, yo tengo que buscar una ley que donde las premisas P1 y P2 me den esto que se parece a lo que me está generando como respuesta P4. Entonces, si yo comienzo a mirar dentro de mis leyes de inferencia cuál es la que mejor se ajusta a ese proceso, me voy a poder dar cuenta que en ese caso particular yo voy a poder encontrar la ley que se establece. Ustedes recuerdan una ley que les decía ahorita que es como si se trazara una diagonal dentro de ellas, de P a menos G, ¿cierto? Independientemente que en la ley como tal no me dijeran específicamente o no me muestren específicamente un negativo o no, porque eso puede cambiar. Entonces, si están bajo la misma estructura, yo puedo decir que aquí se puede estar generando un silogismo hipotético. Pero, vuelvo y les repito, ustedes tienen que mirar, tienen que tratar de observar cuáles son esas premisas que realmente les están generando la ley que ustedes necesitan para ese proceso que tienen. ¿A partir de qué? De lo que les entreguen y la respuesta que les están dando. Si les entregan premisas, en este caso, vuelvo y reitero, P1 y P2, yo miro lo que me están entregando esas premisas P1 y P2. Y en la misma fila donde yo me encuentro, ¿cierto? Me van a dar, en ese caso me van a dar la respuesta que sería P, entonces no R. Entonces ahí estaría hablando de un silogismo hipotético. Ahora bien, miren que acá es lo contrario. Me dicen modus ponendo ponens. De todas estas premisas, ¿cuál de ellas me está generando un modus ponendo ponens? Entonces yo acá simplemente coloco las premisas P1, P2, P3, P4, las premisas que me entreguen. Entonces, el modus ponendo ponens, ¿cierto? En ese caso particular, ¿cuáles premisas me está generando modus ponendo ponens? Mirando que mi respuesta, recuerden la fila, mi respuesta es no eres. Entonces, en ese caso en específico, ¿cierto? Si me dice que menos Q, entonces menos R, ¿cierto? Que sería P2. Y P y
el modus ponendo pones me dice que IP3, entonces la respuesta puede ser no R, ¿cierto? Es una forma de cómo hacerlo. En el modus ponendo pones que veíamos ahorita, si ustedes se daban cuenta, el resultado como tal era algo, digamos que estaba positivo, pero acá yo puedo organizarlas también con valores negativos. Después que cumpla con la misma estructura, no voy a tener inconvenientes. Déjame hacerlo. Bueno, ya ven ustedes, pero esta vaina no. Listo. Eso, digamos que, a ver. Ok, ahí en ese caso, ¿cierto? Es porque no está. A ver. Listo. Bueno, ahí lo mostró, no sé, es muy lento realmente el hacerlo, no sé, mi señal del teléfono es demasiado lento hacerlo. Como les decía, el primero es un silogismo hipotético. ¿Por qué? Por esta regla. Como les decía, no se confíen porque esto siempre se lo van a dar positivo y pues obviamente eso puede tener valores negativos, como pasa en este caso. Miren que las premisas P1 y P2 hay valores negativos, pero la estructura es básicamente la misma, entonces no hay ningún problema y se puede utilizar. Lo mismo pasa eh, con acá con el modus poniendo ponis. Aquí yo tengo P2, ¿cierto? P2 y P3, ¿sí? Que son los que me están generando el modus poniendo ponis. Pero importante que dentro de ello ustedes tengan clara esa parte. Dime, Lady. Disculpe, profesor, pero yo no estoy viendo nada en la pantalla. Mm, Pues no sé, yo sí. ¿Ustedes, ustedes están viendo, muchachos? Sí, Sí, profe, yo señora. estoy viendo. Sí, se ve. Bueno, ahí sí revisa, Lady, la conexión por... Entonces voy a salir y por favor para que me permitan ingreso nuevamente porque no estoy viendo absolutamente nada. No, tú puedes entregar sin entrar sin problema. No, no hay necesidad que yo te dé acceso. Ah, ok. Gracias, profesor. Dale, bueno. Bueno, en ese caso en particular, como ustedes pueden ver, es una forma de cómo hacer ese último ejercicio. Importante, muchachos, que ustedes se guíen mucho ustedes tienen una guía, es un anexo guía que les aparece allí, es la forma como ustedes deben entregar el trabajo. Entonces es muy importante que se guíen por ese anexo para que pues puedan entregar la tarea acorde a lo que les están preguntando. Y en estos ejercicios 2 y 3, perdón, 3 y 4, poder ustedes organizar esas leyes de inferencia de una manera acorde a lo que les muestran. Como les decía hace un rato, no se confíen porque la mayoría de bibliografías siempre les van a mostrar que las leyes están positivas, ¿cierto? Entonces uno pensaría que no, que como están positivas y aquí me dan algo negativo, eso no concuerda o simplemente no es otra ley. No. Puede ser la misma ley, puede ser con valores negativos, siempre y cuando conserve la misma estructura. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. O un error que a veces cometen, que porque tiene un menos, entonces siempre dicen que es modus tollendo tollens, pero no siempre es de esa forma. Siempre verifiquen la estructura que tiene esa ley de inferencia para que ustedes no vayan a cometer ahí errores. ¿Listo?
No sé si tengan preguntas, inquietudes, muchachos, que de pronto podamos solventar. Bueno, nuevamente les pido excusas ahí realmente por la conexión, no es que tenga la mejor del mundo, pero importante que podamos, les pude mostrar pues los ejercicios prácticos de la tarea, pues y que en ese caso particular ustedes puedan desarrollar acorde ya a lo que les están presentando. Muchachos, antes de terminar, importantísimo algo. Ustedes se inscribieron al CIPAS de primera matrícula, pero es mucho más importante que ustedes confirmen su asistencia por plataforma, porque si ustedes no confirman su asistencia por plataforma, muy seguramente no van a tener los puntos adicionales que esta genera. Entonces es muy, muy, muy importante que ustedes confirmen ahorita mismo su asistencia por medio de la plataforma como tal. Allí, como les aparecía, debe aparecerle, como les aparecía antes, les aparecía el botoncito verde de inscribirse, pero ahora les debe aparecer el botoncito digamos, de confirmar la asistencia. Es un botoncito creo que gris, si mal no estoy. Entonces, para que ustedes obviamente puedan tener en cuenta y eso. Vuelvo y repito, tienen que ingresar a su plataforma, ¿cierto? Ahí les van a aparecer los CIPAS PM, que significa primera matrícula. Buscan este CIPAS del día de hoy. Si ya ustedes están inscritos, ¿cierto? Deben confirmar esa asistencia. Ahí le dan simplemente, le cliquean al botón y ya con eso, ya para que obviamente les sumen estos puntos, porque si no, de lo contrario, no les van a sumar para el curso como tal. ¿Listo? Y esto da hasta, pues no sé si es el mismo rasero, pero creo que a ustedes también les dan hasta 50 puntos por haber asistido al CIPAS de primera matrícula. Profesor, una pregunta. Dime. En el correo que usted envió decía que había que confirmar primero la asistencia, pero ¿dónde confirmo? No sé, cuando me inscribí en estas CIPAS, ¿ya no quedó confirmada mi asistencia? ¿O debo ingresar No, nuevamente a la plataforma? lo que confirmaste fue tu asistencia, pero no confirmaste que asististe al CIPAS. Entonces eso es lo que les estaba diciendo, tienen que ingresar nuevamente a la plataforma y ahí mismo donde se inscribieron, donde se aparecen ya inscritos, les va a aparecer ahora, pero para que confirmen la asistencia. Ah, bueno, gracias, profesor. Profe, otra pregunta. Listo. Dime. ¿Usted va a subir la grabación hoy mismo? Esta grabación. Mi vida, ¿no? Yo voy a hacer todo lo posible y se las envío a los presentes, se las envío a su correo, pero no sé si quede hoy mismo como tal. Pero sí antes del fin de semana, ¿cierto? Sí, sí, claro, no. Yo voy a ver si lo hago, inclusive voy a ver si lo hago ahorita para que ya quede la asistencia y todo ahí correcto como debe ser. Bueno, listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, muchachos? Bueno, entonces, nada, nuevamente agradecido por su asistencia, caballeros, señoritas. Espero que puedan terminar su tarea acorde a lo que tienen. Y pues nada, ha sido un placer el día de hoy poder haberles estado con ustedes acá en este CIPAS de primera matrícula del curso 8 del curso de pensamiento lógico matemático del periodo 803.
Gracias a usted por Vale, que tengan una Gracias. feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, Feliz tarde. profesor. Tarde.